Muy bueno, muy buenos días, mis hermanos, amigos. Les doy gracias a Dios por estar aquí. Quiero compartirles algo que muchos sabemos, pero vamos a recordarlo nuevamente. Vamos a hablar sobre el sometimiento a las autoridades puestas por Dios. Cuando el Señor manda a someternos a las autoridades, es un mandato de Él, literalmente. Él manda que nos sometamos a esas autoridades. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo nosotros debemos someternos a unas autoridades que son corruptas, que van en contra de la voluntad de Dios? Autoridades que implantan leyes, normas, que van en contra de Dios, como por ejemplo el aborto, como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? ¿Cómo debemos someternos a esas personas? ¿Sí? Que ni siquiera creen en Dios, no son creyentes. ¿Cómo debemos someternos a esas personas que a veces persiguen la iglesia? Hay muchas partes del mundo donde la iglesia es perseguida por estas autoridades. Pero el Señor manda a someternos, manda que nos sometamos a esas autoridades. Entonces, ¿cómo debemos someternos? Pablo lo dice en su libro de Romanos capítulo 13. Voy a leer el contexto. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, contexto histórico. Dice, la exhortación a obedecer a los que están en autoridad comienza a parecer aún más razonable cuando uno tiene en cuenta las siguientes verdades. Una proporción considerable, aunque probablemente no la mayoría de los miembros de la iglesia de Roma estaban formadas por judíos, que muchos judíos de esa época buscaban una oportunidad de sacudirse el yugo del sometimiento a Roma y que estaban ansiosos de volverse independientes. Los judíos en Roma, más que todos los creyentes, Pablo le escribió esta carta a los romanos con ese fin, donde Pablo les manda, les exhorta a que se sometan a las autoridades. Recordemos de que los cristianos vivían en un imperio, en el imperio más poderoso del mundo. Dios le dio poder a ese imperio, Roma. ¿Sí? Recordemos que esos gobernantes eran perversos. Esos gobernantes obligaban o permitían que las personas los adoraran como dioses. Eran un imperio pagano, adoraban imágenes, excepto al Dios verdadero. Los cristianos estaban rodeados ante ese imperio. Los cristianos querían rebelarse contra ese imperio. Pero Pablo desde Corintios, en el año 64 que escribió esa carta a los romanos, le envía para eso, para que reaccionaran, que no hicieran eso, que solamente se sometieran. Recordemos que en esa época estaba Nerón, era un emperador perverso, malo. Persiguió mucho a los cristianos, pero Pablo les decía que se sometieran a esas autoridades. Voy a explicar las palabras claves del versículo Romanos capítulo 2. Habla oponerse. Dice aquí ponerse uno mismo en contra, hacer resistencia
o resistirse a la autoridad impuesta por Dios. La palabra autoridad representa un símbolo de control o poder para ejercer un mandato, poder cuya voluntad y mandato deben ser obedecidos. Establecido, ordenanza hecha ¿por quién? Por Dios. Resiste, persona que se contradice o se opone a la autoridad. Acarrean, tomar, agarrar, obtener, tener resultados o producir consecuencias directas a los efectos, normalmente negativos, es decir, cuando nos sometemos a las autoridades vamos a tener consecuencias. Creyentes o no creyentes que no se sometan a las autoridades vamos a tener consecuencias de parte de Dios. Condenación, juicio o sentencia establecida por Dios por no someternos a las autoridades. Explicación del versículo clave, lo leo nuevamente. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Si nos sometemos a las autoridades establecidas por Dios, nos salvaremos de ser condenados. Cuando resistimos a las autoridades, nos estamos resistiendo a Dios. Dios es la máxima autoridad y Él es el que tiene el poder de establecer autoridades en el mundo entero. ¿Por qué establece Dios autoridades en el mundo entero? Para que haya un total control. La tendencia del ser humano es oponerse a la autoridad establecida por Dios. Las personas que no son creyentes, no se someten, el plan de ellos en su mente siempre es no someterse a las autoridades. De pronto los creyentes pasamos por eso y a veces decidimos no someternos a las autoridades. El que resiste a la autoridad impuesta por Dios será condenado. En consecuencia, el que se opone a la autoridad está resistiendo a la ordenanza de Dios. Si vamos en contra de la autoridad, si nos oponemos a la autoridad, ¿nos estamos oponiendo a quién? A Dios. Este versículo no solamente se refiere a las autoridades civiles, se refiere a todas las autoridades del mundo, se refiere a las autoridades del hogar y se refiere a las autoridades de la iglesia. Se refiere a todo tipo de autoridad. Toda autoridad que hay en el mundo son impuestas por Dios. Jefes, rectores, todas esas autoridades son impuestas por Dios. Entonces, ¿cuáles son las autoridades a las que debemos someternos? Primeramente, a Dios, quien tiene poder absoluto o que no tiene restricciones. Dios es el creador de la autoridad. Dios creó la autoridad. ¿Sí? Dice segunda de Crónicas 26, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Dios es soberano. Él establece a los gobiernos humanos para llevar su propósito o su plan perfecto. Dios establece a las autoridades del mundo para Él llevar su propósito y su plan perfecto, que no falla. Al poder gubernamental, eso incluye presidentes, cortes de justicia, senadores, gobernadores, alcaldes, las Fuerzas Armadas, etcétera. Como dice Romanos 13, del 1 al 3. El derecho de gobernar se lo deben ¿a quién? A Dios. El derecho de ellos gobernar se lo deben a Dios. Dice Daniel en 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Sí? Nosotros debemos someternos a las autoridades civiles porque es Dios el que les da autoridad para gobernar. Todas las autoridades civiles del mundo, Dios les dio autoridad, potestad para gobernar. ¿A quién más debemos someternos? A los pastores y líderes de la iglesia. ¿Sí? Hebreo 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Los pastores son servidores. Los pastores velan por nuestras almas. ¿Qué no pueden ser los pastores? Autoritarios. Pero debemos someternos a ellos porque Dios los puso ahí y ellos están velando por nosotros. A los amos, podemos hablar de los jefes en nuestro trabajo. ¿Sí? Primera de Pedro 2:18.
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguno de ustedes ha tenido jefes que no los pueden soportar? Si nosotros nos sometemos a nuestros amos, a nuestros jefes en nuestro trabajo, donde estemos en cualquier circunstancia, como creyentes nos va a ir muy bien. Ese jefe se va a dar de cuenta que somos creyentes. Nos va a ir muy bien. A los esposos, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Sí? Las mujeres, el hombre, Dios le dio autoridad, dice, reconociendo la autoridad de Dios que le ha conferido el lugar al hombre, cabeza de hogar. ¿Sí? Dios le dio autoridad al hombre en el hogar, pero Dios no tiene el trabajo de que la mujer se someta al hombre, no. La mujer debe someterse al hombre porque Dios lo manda. La mujer debe someterse al hombre porque Dios lo manda. La falta de sumisión de la esposa hacia el esposo es una falta de sumisión a Dios. No está sometiéndose a Dios. Cuando la mujer no se somete al hombre, no se está sometiendo a Dios. ¿Para qué utiliza Dios las autoridades? 1 de Pedro 2:14, para castigo de los malhechores. Romanos 13:1, para infundir temor en el malo. Es decir, no infunde temor para la buena conducta, sino para la mala. Estos últimos son los que tienen que temer. Para gobernar las naciones. Dios implantó esas autoridades para gobernar, para que haya un orden a todas las naciones. ¿Para qué más? Para ser condenados, según Romanos 13:2. ¿Sí? Dios estableció autoridades para condenar al que hace lo malo. Para que vivamos quieta y reposadamente. 1 de Timoteo 2:2. 2 del 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sí? ¿Para qué más? Para hacernos bien. Romanos 13:4. El gobierno civil representa la voluntad divina, es un servidor de Dios. Parece mentira. Todos los gobiernos del mundo son servidores de Dios. Ellos no lo saben, pero ellos están sirviendo a Dios. Dios los puso ahí. Ellos ignoran eso, que son servidores de Dios. Dios los coloca ahí para bien, para castigo, para disciplina, pero el Señor es el que tiene control sobre todas las autoridades civiles del mundo. ¿Qué beneficios obtenemos cuando nos sometemos a las autoridades? Tendremos muchos beneficios, más que todo el creyente. La primera, tendremos alabanza de ella. Se tomará una opinión favorable de esa persona, según Romanos 13:3 y 1 Pedro 12:14. Si nos sometemos a las autoridades vamos a tener alabanza, mucha alabanza. Nosotros en cualquier actividad que nos manda, que nos gobierna, por ejemplo en el trabajo, si nos sometemos a esas autoridades de manera correcta, vamos a tener alabanza de ellas. Inclusive, ellos van a identificar que somos creyentes. Ellos van a confiar en nosotros cuando nos sometemos a ellos. Tenemos un ejemplo muy claro. Daniel, el ejemplo de Daniel. Daniel fue llevado cautivo por el imperio babilónico. Recordemos que Babilonia destruyó al pueblo judío, lo destruyó totalmente. Y con todo eso Daniel se sometió a ese pueblo babilónico. Daniel se sometió a ellos. ¿Y qué beneficios tuvo? Se formó una opinión favorable de él. Fue alabado por esos reyes. Cada rey donde pasó Daniel lo alababan por su comportamiento, por su actitud, porque estaba el Señor con él. ¿Sí? Los impactó. Impactó a Nabucodonosor. ¿Sí? Belsasar, Darío y Ciro fueron reyes que alabaron a Daniel por su actitud, por su sometimiento a las autoridades.
¿Qué más pasa? Somos guardados por Dios. Cuando nos sometemos a las autoridades, Dios nos va a guardar. Somos guardados por Él. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Recibiremos gracia de Dios si nos sometemos a las autoridades, o si nos sometemos a cualquier autoridad, recibiremos gracia de Dios. Dice Pedro capítulo 5, versículo 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Mandato de Dios en cuanto a las autoridades: que debemos sujetarnos a los gobernantes y autoridades. No hay otro, no es que si yo quiero o no quiero. Debemos sujetarnos a los gobernantes y autoridades. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si no son buenas. Que obedezcamos y estemos sujetos a toda buena obra. ¿Sí? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Dios es el que manda que nos sometamos a toda institución humana. Primera de Pedro 2, de 13 al 14. Debemos someternos a todas las autoridades superiores. ¿Sí? Estar sujeto a las autoridades no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13:15. ¿Sí? Esto significa que los creyentes deben someterse a las autoridades porque es correcto. Nosotros los creyentes debemos someternos a las autoridades porque es lo correcto, porque es lo que manda Dios. La conducta política del cristiano no debe estar motivada o regulada solamente por el temor de caer bajo la ira de Dios. Al contrario, someterse a la autoridad civil divinamente instituida tiene que ver con la relación del creyente para con Dios. El creyente sabe que es la voluntad de Dios que se sujeta a las autoridades que Dios estableció. Por consiguiente, no someterse a ellos hace que se alce la voz acusadora de la conciencia. Por lo tanto, a causa de estas dos razones, a saber, para evitar la ira de Dios y para satisfacer la conciencia, uno debe someterse voluntariamente a la autoridad gobernante. Pero, ¿cuándo no debemos someternos a las autoridades? Cuando las autoridades ordenan. Cuando las autoridades ordenan y prohíben lo que manda Dios, o lo contrario, cuando las autoridades ordenan y prohíben lo que manda Dios, o prohíben lo que Dios no le, o mandan a hacer a lo que Dios no le agrada, lo mejor es escuchar a Dios, obedecer a Dios que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿cuándo no debemos someternos a las autoridades? Cuando el mandato de la autoridad estuviese en contra de la voluntad revelada de Dios. Podemos demostrar el valor de Daniel cuando desafiaron los edictos y ordenanzas reales que eran manifestadas contrario a la voluntad de Dios, revelado en su ley. Eso lo podemos leer en Daniel capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Nosotros podemos no someternos en nuestra actualidad, podemos no someternos a las autoridades, sí lo podemos hacer, con respeto. ¿Sí? Con respeto podemos no someternos a las autoridades cuando ellos van en contra de algo que no agrada a Dios, pero debemos hacerlo con respeto. ¿Sí? Sí lo podemos hacer. Voy a poner unos ejemplos de la Biblia. Los apóstoles, cuando se les prohibió predicar en el nombre de Jesús, Hechos 4 del 18 al 19, cuando no obedecieron al concilio que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Tengo un ejemplo del escritor famoso, no recuerdo bien el nombre, John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino. Él lo metieron preso por predicar el evangelio. Y lo llamaron, el juez, John Bunyan, tienes hijos, tienes mujer,
acuérdate de ello. Le prohibían, no debes de seguir predicando, piensa en tus hijos. ¿Y qué dijo John Bunyan? No, señor, yo quiero seguir predicando. Le costó 12 años de prisión, pero se sometió a Dios, desobedeció a las autoridades, se sometió a Dios. Le costaron 12 años de cárcel, pero era lo mejor, ¿sí? Nosotros como cristianos podemos rechazar muchas cosas negativas que el gobierno ofrece, que nuestras autoridades, inclusive nuestro jefe, cuando van en contra de Dios, podemos decir no, pero de manera respetuosa, de manera sencilla. Tengo otro ejemplo de Éxodo, capítulo 1 del 15 al 22. Cuando las parteras en Egipto quisieron matar a los niños varones recién nacidos, ¿se acuerdan? Que el rey mandó a las parteras que el que naciera varón lo matara y el que naciera niña la dejara vivir. Las parteras tuvieron temor de Dios, no obedecieron esa autoridad, pensando aún que el rey las fuera a matar. Pero Dios las guardó, inclusive les prosperó su hogar, porque obedecieron primero a la autoridad máxima, que es la autoridad de Dios. Tenemos otro ejemplo que me impacta. En Daniel capítulo 3, versículos del 7 al 18, los amigos de Daniel, cuando el rey estableció una estatua gigante de oro y que tenían que adorarla al sonido de la zampolla, de una cantidad de instrumentos, y que todo el mundo tenía que arrodillarse. ¿Qué hicieron los amigos de Daniel? Dijeron que no. ¿Y qué le dijeron al rey Nabucodonosor? De manera respetuosa, sin rabia y sin nada. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué me impacta este pedazo? Ellos decidieron someterse a Dios y no a la autoridad. Prefirieron morir antes que someterse a la autoridad con algo que va en contra de Dios. ¿Pero qué pasó al final? Dios lo salvó, Dios lo libró de ese horno de fuego. ¿Sí? Y muchos ejemplos podemos encontrar en la Biblia de muchos líderes que no se sometieron a la autoridad cuando iba en contra de la voluntad de Dios. Orar. Cuando tenemos autoridades civiles principalmente, o cualquier autoridad, jefes, cualquier autoridad del mundo, cuando la tengamos, debemos orar. Si no podemos confrontarla, orar por esas autoridades. Dice 1 Timoteo 2:12, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos gobiernos que van en contra de Dios, tenemos gobiernos que van en contra del Evangelio, pero el Señor manda que oremos. ¿Y por qué debemos orar? Dice Proverbios 21:1, el corazón de los reyes está en manos de Dios. Dios tiene el control. Dios tiene el corazón de todos esos reyes. ¿Se acuerdan del faraón? Dios endurecía el corazón del faraón. Dios controlaba a ese faraón. Dios controla todas las autoridades. Pero Dios manda que oremos por ella para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Sí? Hermanos, si nos sometemos a la autoridad como Dios manda, yo les aseguro que nos va a ir bien. Consecuencias, vamos a tener consecuencias muchas. Inclusive hasta nos puede costar la muerte. Y no hablo solamente de las autoridades civiles, hablo de las autoridades de nuestros jefes, ¿sí? Las autoridades instituidas por Dios en todo el mundo. Apelar a las autoridades de manera respetuosa. Podemos apelar a las autoridades, ¿sí? Cuando ellos están haciendo algo injusto, nos están haciendo algo injusto, de manera respetuosa lo podemos hacer. Les voy a leer varios ejemplos. Daniel 1, del 8 al 15. Daniel era joven, ¿sí? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Él tenía que comer la comida del rey, pero él apeló ante el rey de los eunucos. Y el rey de eunucos lo escuchó. Recordemos que se alimentaron y se veían mejor que los otros esclavos. Él apeló contra eso de manera respetuosa. Le dijo, no queremos comer eso. Y él aceptó. Lo hizo de manera
Otro ejemplo, tenemos Hechos 25 del 10 al 27. Pablo apeló al César para evitar ser juzgado injustamente por las autoridades romanas ahí en Israel. Y lo llevaron a Roma. También lo hizo de manera respetuosa. Otro ejemplo, el de Lucas, la viuda que insiste ante un juez malvado. El juez era malvado y obtuvo justicia a través de ese juez malvado. Y en la Biblia encontraremos muchas historias donde muchos creyentes apelaron a las autoridades. También podemos confrontar a las autoridades de manera respetuosa. Confrontarlas, ¿sí? De manera sencilla. Existen leyes, existen normas que nos favorecen. Ejemplo, 2 Samuel 12, del 1 al 12. El profeta Natán confrontó al rey David por su pecado con Betsabé, utilizando la parábola del cordero robado para apelar la conciencia de David y llevarlo a reconocer su error. Natán lo hizo de manera respetuosa y él se arrepintió, lo confrontó. Otro ejemplo, el de Marcos 6, del 18 al 29. Juan el Bautista denunció la inmoralidad del rey Herodes. ¿Sí? Recordemos que el rey Herodes andaba con la mujer del hermano, pero Juan tuvo consecuencias, le costó la vida. Pero él confrontó a las autoridades. Y en la Biblia encontraremos muchas personas, muchos profetas que confrontaron a las autoridades, como Isaías, Jeremías, Amos, entre otros, ¿sí? Denunciando la injusticia social de su pueblo y la corrupción de esos líderes políticos y religiosos, y enfrentándose a grandes consecuencias. En conclusión, es un mandato de Dios obedecer las autoridades. El que se opone a la autoridad se resiste sin duda a la ordenanza divina. Dios utiliza las autoridades para gobernar las naciones, castigar al malhechor y hacer el bien. Debemos someternos a las autoridades, pero no debemos obedecerlas si va en contra de la voluntad revelada por Dios. Entonces queda claro que el apóstol Pablo escribe de este modo aquí en Romanos 13:2, está pensando en el gobernante que cumple su deber de preservar el orden, de dar la aprobación a la buena conducta y de castigar el mal. Es decir, Pablo se refiere al funcionamiento normal del gobierno y no a uno que fuera afrentoso o erróneo. Bueno, hermanos, quería compartirles eso. Debemos tener claro que es bueno someterse a las autoridades. Dios lo manda más que todo al creyente. Gracias. Si tienen alguna pregunta.